familia, creemos en. Entonces, estamos contentos de estar con ustedes participando en esto. Si quieren, empezamos de una vez. El tema es concretamente cómo ayudar a que la persona se desarrolle en salud. Obviamente estamos hablando de una salud integral, no solamente de una salud física, sino de la salud mental, ¿no? De una salud. Y la salud nos ayuda a ser personas maduras. Lo importante de la salud mental es que la persona que va madurando todos sus procesos neurológicos, todos sus procesos biológicos, físicos, sus procesos psicológicos, todo eso va encontrando mayor madurez. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es uno de los primeros puntos que tenemos? Dani, ¿le puedes bajar? Mira, está bien bonito. Mira, Ana Paula. Si nos puede ayudar la persona que tiene su micrófono abierto. Bueno, es importante saber que algo clave para la personalidad saludable y la formación integral de la persona es el reflejo que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos. Cuando te miras al espejo o te piensas, ¿qué ves? ¿Cómo te sientes? ¿A quién miras? ¿A quién oyes cuando te escuchas en tus pensamientos? En tu diálogo interno. Y muchas veces podemos caer en la cuenta que a veces no es que nos veamos a nosotros, sino vemos a lo mejor una deformación de nosotros, porque los reflejos que nos muestran los demás a lo mejor nos hacen vernos no como somos, sino como otros nos ven. O también lo que nos decimos no es lo que nos decimos nosotros, sino lo que nos han venido diciendo. Por eso podemos saber que si hay un punto importante para la formación de las personas, está en la etapa, desde la etapa prenatal, desde que están bebecitos, cómo se percibieron queridos o aceptados, y después cómo se percibieron ellos mismos por el reflejo que los propios papás damos a nuestros hijos de ellos. O también por ahí hablaba de los abuelos, o los abuelos cómo damos, qué reflejo damos. Sobre todo es la familia más interna, nuclear, mamá, papá, pero también cuenta mucho los abuelos y los tíos paternos o maternos. ¿Cómo somos ese reflejo? Entonces aquí sí es bien importante, por ejemplo, desde el vientre materno, una vez que la madre se sabe embarazada y descubre qué maravilloso que trae a un ser, si siente miedo, si siente angustia, si siente rechazo, si siente enojo, lo va a percibir esta persona. Entonces es importante que nosotros sepamos qué estoy reflejándole a mi hijo, qué le estoy reflejando desde el vientre materno, qué le estoy reflejando cuando crece. Por eso cuando corregimos, es muy importante corregir la acción negativa y que quede claro que lo que te estoy corrigiendo es eso, pero a ti no te estoy juzgando ni de tonto, ni de malo, ni nada de esto, porque él se va a reflejar. Cuando corregimos, por ejemplo, también en el comer, en lugar de arguir, es que estás muy gordo, no comas, vamos a comer saludable, porque si no, reflejamos eso. Y por eso hay tantos problemitas. Somos los primeros, los papás, los que reflejamos, después la familia extensa y después será la escuela. Pero si primero en la familia tienen un buen reflejo, podrán enfrentarse a muchos malos reflejos, porque hay muchos malos espejos fuera de la familia a veces. Y a veces también dentro de la familia, ¿no? Cuando nosotros no sabemos ser buenos espejos de nuestros hijos y hablarles de lo valioso que son. Por eso es importante saber que son personas y son valiosas. Y de esto, pues, Aurora, platícanos un poco más de este ser valioso como persona. Bueno, buenas noches. ¿Me pueden poner la siguiente lámina, por favor? Ok, bueno, esto que nos dice Olga hay que contextualizarlo, ¿no? Porque
pues sí, nos tenemos que centrar en la persona. Recuerden que siempre empezamos con nosotros mismos. Pero antes de continuar, si les es posible, me gustaría que tuvieran algo con que registrar, sea papel, sea su tablet, lo que sea, para que vayan tomando pues algunas notas, ¿no? Este concepto que les voy a dar en realidad pues es toda una materia, incluso puede ser, o sea, materia para toda una carrera, ¿no? Pero es importante que lo recordemos y lo tengamos claro, precisamente porque, como Olga dice, estos malos espejos hoy abundan y más allá, no solamente que pueda haber en nuestras familias, en nuestros entornos más cercanos, sino en el mundo que nos rodea, ¿no? En los contextos diversos que, sobre todo a través de los medios de comunicación. Entonces, partimos. Fuera de nosotros mismos, pues existen otros si estamos en un contexto. Por eso la imagen de fondo es, pues sí, nuestro planeta que está en un universo, ¿no? Entonces esto pues nos da proporción porque al final el ser humano es el que está viviendo en este planeta en el que vive y convive con otro tipo de seres. Podemos, en la clasificación de seres, es importante, y esto lo hago de una forma más sencilla para que ustedes en su momento lo puedan transmitir a sus hijos, en su caso, a sus estudiantes o a cualquier persona que en la conversación valga la pena para poder argumentar. Podemos decir lo no vivo y lo vivo, ¿no? Lo no vivo, aquí puse de ejemplo rocas, pero podemos poner cualquier objeto, desde los, incluso las mismas equipos que estamos usando ahorita, no son vivos, que es la característica de un objeto, de un mineral, de una roca, de un automóvil, que no existe, pero no puede moverse por sí mismo, ¿sí? Requiere de otros, entonces no tiene vida. Y de ahí empiezan, en la parte donde les puse vivo, diferentes tipos de seres. Podemos ir a la parte, al vivo más básico, ¿no? Que podríamos, aquí puse un rábano, porque un rábano tiene tres características básicas. Se nutre, crece y se reproduce. Pero fíjense, el rábano no puede moverse, el rábano requiere de estar en la tierra para recibir sus nutrientes, ¿ok? Entonces tenemos estas tres características. Luego vamos a otro nivel más profundo o de mayor complejidad. Puse un águila porque, bueno, me parece un animal representando al reino animal, pero sabemos que dentro del animal hay muchísimas variedades. Pero fíjense, en el animal no solamente se nutre, crece y se reproduce, sino que también tiene un conocimiento sensible y puede y siente, ¿sí? Tanto que el animal puede reconocer a sus crías, regresar a su mundo, identifica cuáles son sus espacios y sigue un instinto. Y de aquí nos brincamos, y por eso puse aquí una diversidad de jóvenes, como ven, jóvenes de preparatoria, en el que el ser humano comparte las mismas, el nutrirse, el crecer, el reproducirse, también lo que suma a los animales, en el que por eso digo, es mucha complejidad dentro de ellos, pero puede reconocerse ya en los animales quiénes son, quienes los engendraron, por decir de alguna forma, y en las personas esto va a otro grado. ¿Por qué lo quiero poner así? Porque hoy hay una tendencia de comparar e igualar a la persona, al ser humano, con los animales. Cuando somos, así como es muy superior el animal a un vegetal,
y por supuesto no hay comparación entre un ser vivo a un no vivo, de la misma forma y de una forma más contundente, el ser humano es muy superior. ¿Y por qué es muy superior? Comparte todas estas cualidades que mencioné, nutre, se crece, se reproduce, también tiene un conocimiento sensible, siente, pero fíjense cómo a veces somos comparados con, o sea, o nos valoramos por lo no vivo, por lo que el automóvil que usamos, por la ropa que usamos, por la casa donde vivimos, cuando son objetos que no tienen ni siquiera comparación. Es decir, tal vez suene de risa, ¿no? Pero un rábano en valor es mucho más valioso que un BMW, objetivamente. Su grado de ser y de perfección es muchísimo mayor a un automóvil. Y entonces entramos aquí al ser humano, ¿no? Que el ser humano no solamente se nutre, crece, no podemos decir que se reproduce, sino es co-creador, ¿sí? Es decir, procreador. Aquí, ¿qué queremos decir con esto? Que la persona que nace del fruto de la unión de un hombre y una mujer es único y irrepetible. Es decir, no hay forma de que, digamos, bueno, pues todos los hijos de Jimena y de José son idénticos, son las mismas personas. No, cada persona que nace es única e irrepetible. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hacemos esta diferencia y pasamos a la siguiente lámina. El ser humano, ¿sí? El ser humano, que también le podemos llamar persona, por eso tenemos ciertas características, ¿no? Ya yendo como enfocándonos. Todo lo que existe ahora, el ser humano que es, pues podríamos decir, el protagonista, el que está al centro de lo que existe. Es decir, todo lo que platicábamos está al servicio de la persona, pero también tenemos que encontrar que debemos de ser buenos administradores de esta naturaleza porque de ella dependemos. ¿Ok? Ahora, aquí entrarían muchísimos otros temas que podríamos profundizar, pero aquí vamos a identificar qué es lo que nos caracteriza a los seres humanos. Bueno, el ser humano tiene una inteligencia y una voluntad. ¿Sí? Ya hablábamos, se nutre, crece, procreamos, también compartimos un conocimiento sensible, sentimos, pero todas estas cualidades están impregnadas por nuestra racionalidad y nuestra libertad. Es decir, vamos a poner un ejemplo, la nutrición. La nutrición no solamente nos alimentamos, sino tenemos toda una cultura. Es decir, nuestro alimento no solamente lo buscamos, sino hacemos un ambiente bello para comer. Es decir, tenemos una mesa, instrumentos. De hecho, la misma comida está, podríamos decir, impregnada con estas cualidades que tenemos. Y podemos ir en cada una desglosando todo esto, pero lo más importante y relevante es que esta inteligencia y esta voluntad nos hace capaces, o sea, nos da la posibilidad de la libertad. Esto no es posible en ningún otro ser inferior, es decir, ningún animal y ningún vegetal puede elegir. El animal actúa por instinto. Incluso el hombre puede ayudarse de este instinto del hombre, de los animales, para a veces encontrar, cubrir algunas necesidades que el hombre no puede por sí misma, ¿no? Aquí un ejemplo que daban, por ejemplo, una persona que se quedó en un lugar donde no había agua, pero había un mono y la persona sabía que el mono podía encontrar agua, esperó, le puso un lacito y esperó a que le diera sed hasta que el mono encontró el agua y el hombre ya pudo saciar su necesidad de agua.
Bueno, en este comparativo, pues el ser humano va más allá, ¿sí? Por esta libertad, por esta racionalidad. Pero lo que lo hace realmente eh, excepcional es su capacidad de amar y ser amado. Esta capacidad de amar y ser amada no es posible sin la libertad. Es decir, en esta voluntad, ¿sí? Porque razonamos, pero nuestra voluntad, es decir, nosotros queremos, decidimos querer, es que podemos amar y ser amados. Esto es muy importante tenerlo claro porque hoy está muy, muy confuso. Nos equiparan amar a que es una cuestión de placer cuando no es así, cuando es la facultad de la voluntad, es decir, querer y se traduce en el amar y ser amado, es que yo decido quererte a ti, yo decido querer tu bien, yo decido que voy a actuar de forma que tú puedas ser una mejor persona, ser una persona plena. Y todo esto si pudiéramos poner una red que sostiene esto al ser humano, es que es un ser espiritual. Es decir, es un cuerpo, ¿sí? Y es también un espíritu. En la espiritualidad a mí me gusta usar el término de alma, aunque a veces es confundido con una cuestión teológica, lo cual no es un término filosófico que llama principio de vida. Y es importante recalcarlo porque es precisamente esto lo que nos explica nuestra espiritualidad, ¿no? El cuerpo puede dejar de existir, de hecho, la muerte en la persona es cuando ya el cuerpo se descompone, pero el alma, que es principio de vida, esa no muere, esa es inmortal. Y por eso la frase que está al final, que dice, bueno, lo del ser humano es un ser finito, sí, porque somos corpóreos, pero que tendemos al infinito. Es decir, nada de lo que existe material es suficiente para darnos la plenitud. ¿Por qué? Porque finalmente estamos diseñados para amar y ser amados. Bueno, hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran externar. Les invitamos también a que puedan escribir en el chat, los que por alguna razón no puedan abrir sus micrófonos, pero pueden, ¿cómo ves, Marco? Vamos, ¿abrimos micrófonos o que lo escriban en el chat? Sí, o sea, si alguien levanta la mano y quiere hablar, que lo pudiera hacer. Si no, tiene problemas, que lo escriba en el chat y se lee. Veo a muchos alumnos, a muchos jóvenes de prepa que se están conectando, entonces, felicidades por estar aquí, a los chicos. Vi muchos de Amealco, del plantel aeronáutico, de San Juan del Río, de aquí del Roberto Ruiz. Entonces, pues es tiempo, jóvenes, para hacer preguntas. Y a los papás también que nos hacen el favor de acompañarnos. Dice que súper el planteamiento inicial. O sea que está claro. Ok. ¿Tienes alguna pregunta, Marco, por ahí? ¿Puedes leer? No, ninguna. Estoy recorriendo el chat. Son saludos. Dice, bueno, Rosario dice, no digo nada, tengo audio. No tengo audio. Okay, wow. Se va a quedar grabada. Sí, se está grabando. Quise compartirla en el Facebook, pero no se pudo, pero una vez grabada la subo a YouTube, se comparte en el Face y la compartiré a todas las personas inscritas, así es que podrán revisar con calma esta
esta presentación. Está muy interesante, bueno, y considerando que hay muchachos, quizá reafirmar un poco ese concepto de cómo los seres son desde materiales, vegetales, animales y el ser humano, y cómo en ese esquema de valores a veces nos confundimos y nos abocamos a lo que es material cuando debiera ser lo ínfimo. Los bienes son para usarse y las personas para amarse, ¿no? Y por eso es tan importante hacer esta reflexión y estos espacios, porque muchas veces no nos queda claro y hacemos en una referencia, ¿no? Simplemente una planta, ¿no? Una planta tiene la complejidad que toma de la tierra los nutrientes para crecer y se nutre y se reproduce. En el animal es más complejo todavía y en el ser humano, pues es realmente o sea, impresionante porque nunca vamos a acabarlo de conocer precisamente por el grado de complejidad y de perfección que tiene. Y este es un argumento básico para que los jóvenes en ellos mismos se valoren. Por eso puse una foto de jóvenes de CONALEP, porque ustedes son más valiosos que cualquier objeto. Es más, que cualquier edificio, que cualquier cuestión no viva. Y muchas veces el mundo, esto es lo que les vende. Es que tú no vales porque no tienes, cuando es un grado de ser muy, muy inferior a ellos mismos, ¿no? Entonces, como que hay un bombardeo ahorita, bueno, siempre ha habido, pero ahorita es una cosa tremenda con las redes sociales. Pues hay un bombardeo en el que, pues, si me presento con un carro, me tomo fotos, me subo al Instagram porque estoy en una playa o porque estoy en un salón muy bonito, cosas así. Y entonces empezamos a confundirnos. Y también con las cosas, pero también con las plantas y también con los animales. Es bien importante que descubramos que la persona humana tiene más ser, y tan es así que tiene también un desarrollo neurológico impresionante que le permite llegar a hacer conciencia de su propio ser, lo cual un perrito, un gatito, un patito, lo que gusten, no lo tiene. Solo el ser humano tiene conciencia. Decía Aurora, es capaz de vivir la voluntad al grado de que un hombre sí puede decidir no comer en protesta a algo e ir en contra del instinto de sobrevivencia, ¿no? Entonces, muy importante cómo el ser humano tiene más allá de sentimientos y de sensaciones, tiene una capacidad de juicio, de razonamiento, de elección y puede elegir. Entonces, por eso, decía Aurora, no se trata, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Quiero amarte, quiero tu bien. Entonces, cuando los jóvenes entienden esta parte y cuando todos, porque si los papás lo entendemos, se lo transmitimos a los hijos. Simplemente cuando un papá, en lugar de darle más importancia a las cosas, le da más importancia al hijo, le da el tiempo, le da el escucha, ya está haciendo un instrumento de decirle, tú eres más importante que todo lo demás. Claro, de hecho hay una pregunta en ese sentido, ¿eh? Dice Fernando Moreno, muchas gracias, maestro. Me ha parecido interesante la parte de la espiritualidad como un aspecto filosófico. ¿Podría hablarnos de esta parte filosófica del espíritu? Porque sí, regularmente cuando uno habla del alma, del espíritu, dicen, ya van a empezar a hablar de religión, cuando realmente es un principio de animación de las cosas. Vamos a partir. Alma, por definición, es principio de vida. O sea, eso es lo que da vida. Por eso era la importancia de que dividiéramos lo no vivo a lo vivo, ¿sí? Lo no vivo no vive, o sea, no se mueve, está ahí, ¿sí? Entre lo vivo hay grados, podríamos decir, de principio de vida, de alma. O sea, hay un alma vegetativa que es lo que le informa
a la materia el principio de vida vegetativo. Luego sigue el animal. Fíjense, el animal viene de ánima, ¿sí? Exactamente de que está animado, de que se mueve, de que está vivo. Entonces, tiene también alma animal, es decir, el principio de vida que informa a la materia para que sea animal. Y ya vimos la complejidad. En el ser humano, el alma, es decir, tiene un cuerpo material, pero un alma espiritual. Y estos están en unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el alma, el espíritu, informa al cuerpo, a la materia, para ser persona, para ser ser humano. Y está la unidad que tú no, cuando actúas no dices, por ejemplo, comió mi cuerpo. Sí, no, pues comió Aurora, se alimentó, se nutrió Aurora misma, ¿no? Y todo, y así es en todas nuestras actividades. Por ejemplo, algo que es muy, muy común cuando se habla de sexualidad, de querer desvincular, ¿no? No, solamente fue mi cuerpo, no me involucré yo, no se involucró mi alma. Ay, a mí cuando me dicen eso, Aurora, les digo, ¿y dónde colgaste el alma? ¿Cómo te la sacaste? Ah, ¿Y la metiste dónde? Porque somos un pastel, no sí, somos un sándwich. Entonces, el ahorita, ser humano es todo. ajá, ahorita vamos nos los va a explicar con mucha profundidad, Olga. Entonces, ahí viene el decir, no, no nos engañemos. Todo lo que actuamos lo hacemos en unidad. Y aunque neguemos que hay o sea, una consecuencia en ese acto, sí la hay, porque no hay forma de separar. La única forma de separar el cuerpo del alma, del espíritu, es la muerte. Y la muerte es dolorosa porque precisamente hay un desprendimiento del principio de vida de la materia y esto está muy estudiado, es apasionante conocerlo, es un proceso doloroso y lleva tiempo que va desprendiéndose ese principio de vida del cuerpo y el alma es inmortal. ¿Por qué es inmortal? Porque no se descompone. Se descompone el cuerpo, pero no el alma. Y solamente se da este proceso en la persona cuando se desprende este principio de vida. Pues si quieren, no sé si quedó resuelta la duda, pero si quieren continuamos porque esto lo va a profundizar la maestra Olga. Adiós. La que sigue, la del pastel. Oh, Dios. La del pastel. La del pastel. Muchas veces hemos pensado como que nos quedamos con la idea que Platón manejaba en la filosofía de que el cuerpo era como la cárcel del alma. Afortunadamente hemos seguido estudiando y se sigue preparando toda la humanidad y ya sabemos que no, que el cuerpo no es ninguna cárcel del alma, sino que somos un espíritu encarnado. En lugar de decir, ay, es que es un alma que se quedó encarcelada en un cuerpo, no, somos un espíritu encarnado, somos ese halo de vida que dice Aurora, ese principio de vida que tiene una materia. Y que esta materia no es que mi cuerpo sea el vehículo del alma, no es que yo toda soy. Fíjense que cuando yo estudié, de entre otras cosas, la programación neurolingüística, con una cosa sí nunca estuve de acuerdo. Cuando nos decían, yo tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Yo no podía, yo decía, no, esto no me checa. Y entonces cuando estudié más en ciencias de la familia, todo esto de la metafísica y la antropología, me di cuenta, no, con razón no me checaba. Efectivamente, sí somos, no soy solo cuerpo, pero sí soy mi cuerpo. Lo que decía Aurora, si como, no digo, ya nutrí mi cuerpo, sino como, y el comer, tan es así que tiene que ver con todo el alma y con todo, que a veces lo que como tiene mucho que ver con mi ánimo.
que por ejemplo las personas que no toman nada de grasas, nada, y sobre todo de grasas buenas como aceite de oliva o aguacate o almendras, pueden caer en procesos de depresión solamente porque el cuerpo no está produciendo las sustancias y no tiene nada que ver con otras cosas. Entonces, para que vean cómo tenemos tanto, está todo como revuelto, como un pastel. A ver, despeguen del pastel el huevo o la harina y digan, no, solo me voy a comer el huevo del pastel o solo me voy a comer la harina del pastel. No se puede. Entonces, lo mismo que pasa con la persona. La persona no la podemos despegar del cuerpo. Y entonces, muchas veces, en todo lo estamos marcando. Y somos personas completamente integrales. No podemos decir que ahorita solo estoy alimentando mi alma porque estoy escuchando un tema. No, también tu cuerpo está teniendo sensaciones sobre este tema que te estamos compartiendo. Entonces, todo es integral. Si quieren, pasamos a la siguiente. Decía Aurora que una de las cosas más importantes que tiene el ser humano es la libertad. Y esa es gracias a que tenemos un IVA. Ya sé que es odioso hablar de IVA. Yo, créanme, cada vez que hablo de IVA, digo, necesito hablar con un contador que me dé salud mental al decirme cómo puedo pagar mis impuestos. Pero el IVA en el ser humano significa inteligencia. Tenemos una inteligencia que nos lleva a buscar la verdad. Y somos insaciables, ya lo dijo Aurora, somos insaciables en esta búsqueda de la verdad. Siempre el ser humano está en esa búsqueda de la verdad. Gracias a esa búsqueda de la verdad, es que ahora hemos avanzado muchísimo en tantas cosas y tantos descubrimientos. Bueno, el hecho de que el hombre sea capaz de poder ofrecer, yo el otro día estaba viendo que estaban ofreciendo ya una luna de miel en la luna, por medio del transbordador. Claro, eso va a pasar quién sabe cuándo, pero dices, qué impresionante. Oigan, qué impresionante que en esta búsqueda de la verdad y en esta búsqueda de encontrarnos se hayan hecho tantos algoritmos para usar unas computadoras, ¿no? Entonces, esta búsqueda de la verdad es insaciable el ser humano, pero gracias a su inteligencia es que puede hacerlo. La voluntad que nos puede llevar a siempre buscar el bien, a siempre buscar lo bueno. De entrada, nadie dice, por ejemplo, un alcohólico, no dice, es que, ¿sabes qué? ¿Por qué tomo? Porque me gusta destruirme, porque sé que es malo. No, tomamos para olvidar, tomamos para alegrarnos, tomamos para quitarnos, según esto, relajarnos, tomamos porque creemos que es algo bueno. Entonces, el ser humano con su voluntad puede escoger de un bien mayor. ¿Qué es lo importante? Pues que su inteligencia le ayude con los conocimientos a descubrir cuál es el bien mayor. Y ciertamente elegir siempre será, entre más elijas un bien mayor, más libertad tienes. Porque efectivamente, a lo mejor puedo elegir fumar porque me ayuda para la ansiedad. Hay mucha gente que fuma porque efectivamente te sube la dopamina y eso ayuda a sentir bienestar al cuerpo. Pero a lo mejor si vas estudiando más y profundizas y te vas dando cuenta que correr, que hacer ejercicio, que hacer respiraciones profundas, finalmente te dan ese bienestar sin hacerte una adicción a una sustancia que puede dañarte finalmente. Entonces eliges un bien mayor y puedes elegir y tienes esa voluntad para hacerlo. Cosas que a lo mejor otros seres no pueden elegir. Las plantas que tienen vida, a lo mejor no pueden decir, ay, como que aquí no me da mucho sol, voy caminándome para otro lado donde me dé más sol. Entonces, no. Y la afectividad. La afectividad siempre nos va a permitir apreciar lo bello, apreciar lo armonioso. La afectividad nos lleva a darnos cuenta que algo no anda bien. Por eso todos los afectos son válidos. El sentir miedo no es malo. El sentir enojo no es malo. Es algo que me lleva a buscar el equilibrio. ¿Cuándo siento enojo? Cuando me causan una injusticia. Y entonces, ¿qué busca mi cerebro? ¿Qué busca todos mis procesos? Pues van a buscar
ese equilibrio. Van a buscar entonces esa lucha por encontrar la justicia. Quiero lo bueno, pero también quiero lo armonioso, lo bello. Entonces esto es muy importante. El miedo no es malo, el miedo que tengo me alerta que hay un peligro. Entonces tengo que aprender cómo manejar mis emociones para buscar siempre lo bueno, lo bello, lo verdadero. Y una vez que elijo todo eso, elegir por libertad amar. Elegir por libertad amar a mí mismo y amar al otro. Amarme como soy y amar al otro. Pero puedo tener, gracias a que tenga un buen manejo de mi IVA, voy a poder tener mejores relaciones y no relaciones tóxicas. Si yo no tengo un buen manejo de mi IVA, de mi inteligencia, de mi voluntad, puede ser que descubra que me hace daño estar con fulanito, que es muy agresivo. Lo descubro, mi inteligencia me lo hace saber, pero siento que no tengo ni la fuerza ni la voluntad para decir hasta aquí. A mí no me golpeas, a mí no me maltratas psicológicamente. Entonces es muy importante, ojalá que podamos educar los papás en este IVA y poner a nuestros hijos, entre más los pongamos a descubrir la verdad, a hacer juicios, a que cada vez que vean un programa de televisión, una serie, lo que sea, analiza qué tanto esto se acerca a la verdad sobre tu ser, sobre tu valor como persona, que ya nos hablaba Aurora, ¿no? Pasamos, creo que a la siguiente. Hasta aquí, si quieren hacer una pregunta antes de que pasemos a esta fórmula. ¿Nadie tiene preguntas? Repite, por favor, la A del IVA. La afectividad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Marco, creo que había una pregunta que se quedó ya muy rezagada, no sé si pudiste leerla por ahí. Hice una que vi, la otra no la encontré. Ok. O si la pueden volver a hacer, el que la haya escrito y se acuerde que nos las pueda volver a poner en el chat, porque hay muchos saludos. Muchos están pasando lista. Aquí dice una mamá que dice, excelente hablar del alma y el espíritu, tanto para nosotros, padres, y a los chicos. Sí, definitivamente. Agradecen el que nuestros hijos puedan tener estos temas. Es muy importante y que los papás nos preparemos. Y creo que ya Aurora habló de la parte filosófica del espíritu, ¿no? Que creo que fue la primera que se planteó. Ok, entonces creo que todos quieren que continúen. Voy a compartir con ustedes esta fórmula para una personalidad, para la conformación de una personalidad, del doctor Cabildo, fundador de la Sociedad Mexicana de Salud Mental, en su libro Salud Mental, Enfoque Preventivo. Entonces, en esta fórmula vamos a descubrir qué cosas necesitamos dar a nuestros hijos o dárnoslas a nosotros mismos para poder tener esta buena personalidad. La primera que ven ahí es una H. ¿Ya la vieron la H? Entonces, esa H significa la herencia. La H es todo lo que viene ya desde el momento en que se une el espermatozoide con el óvulo. No hay nada que hacer al respecto. Lo siento mucho, pero ya se dio. Si vas a tener ojos verdes, si los vas a tener negros, si tu cabello va a ser rubio, si tu cabello va a ser oscuro, si tu tono de piel ya también se dio. Bueno, ya se dio todo, toda la herencia ahí que viene de tus papás, de tus ancestros, todo. Ahí se da la herencia ya. Desde ese momento. Yo me acuerdo que cuando yo ya me descubrí embarazada, decía yo, ay, ojalá que sea niña. Y después decía, ay, qué tonta, pues si ya es lo que vaya a ser, ya se dio, esto ya se dio la herencia. Y tiene, ¿qué creen? Solo un 30% que ver en la personalidad de un ser humano. Por muy importante que sea la herencia,
no determina tu personalidad. Por mucho que definitivamente ahí ya se dio, no lo determina. Sí lo influye mucho y tiene mucho que ver a veces hasta en rasgos que ustedes mismos luego dicen, ay, pero si ni conoció a su abuelo y se ríe igual que el abuelo. Tiene mucho que ver, ciertamente. Después está toda la parte, cómo viví mi etapa prenatal. Cómo viví el momento desde que fui concebido hasta que nací. Sí, sentí acogida, ¿qué escuchaba? ¿Sabían que al 5º mes de embarazo el niño ya captó el timbre de voz de la mamá? Y por eso se habla de un lenguaje materno, no tanto porque es el lenguaje que habla la mamá, sino el timbre. Eso lo descubrieron con niños de 5 meses prematuros, que les hicieron un estudio donde les grababan su llanto y grababan la voz de la mamá y veían el mismo timbre de voz. Entonces, fíjate qué importante es, aquí sí empieza ya un porcentaje más alto que la herencia, y cómo influye en nuestra personalidad desde la etapa prenatal. Después, en esa personalidad, después va a influir ya cuando nace el niño, va a influir su temperamento. Esta CT es el carácter y el temperamento. El temperamento viene mucho por la herencia y por las vivencias prenatales. Y ese temperamento lo vamos a ir moldeando siempre y cuando le cubramos sus necesidades básicas. Las necesidades básicas, ¿cuáles son? Pues comer, dormir, cambiarte, el aseo, la salud y las necesidades psicológicas. El ser humano no solo cubre necesidades básicas como de que comas y que duermas y que te cambien el pañal, sino el cómo te lo cubro. El cómo te lo cubro tiene que ver con este aspecto psicológico. El niño que del vientre materno ha escuchado ese corazón de su mamá durante 9 meses, cuando lo apegas al pecho vuelve a sentir esa paz y esa seguridad que pudo haber sentido, o vuelve a sentir esa angustia que pudo haber sentido. Entonces es muy importante aquí cómo le cubrí sus necesidades básicas. No se las cubrí al córrele y al enojado. El niño siente la tensión. A un niño, a un bebé, si tú le puedes decir, ay, qué tontito estás, qué bobito, y el niño se ríe, porque oye el tono, no está razonando las palabras, sino oye los tonos de voz. Entonces, muy importante con qué tono lo cambio, con qué tono de mis manos, con qué fuerza, ellos perciben todo eso. Entonces, es muy importante porque en eso va a ir formando su afectividad. Se ve y sintiendo amado, en el ir creciendo. Y hay etapas muy importantes en la infancia, ¿no? Los 3 años, los 6, 7 años. Esto sería padrísimo que lo platicaran mucho en otra ocasión, porque es bien interesante este desarrollo neurológico que se da y cómo nos reflejamos en estas emociones y en esta afectividad. En fin, con ese cariño, ese amor que podamos dar a los hijos y que les empecemos a enseñar a amarse y amar a otros, siempre es importante. No solo eres tú, hay unos otros. Por eso es importante que la mamá y el papá no giren alrededor del hijo, sino que el hijo forme parte de esta familia y no sea el reyesito que gobierna y jala los hilos de los papás. Tampoco debe ser así. Entonces, tiene que haber una satisfacción. Aquí está S con la F minúscula. La S mayúscula es porque debe haber mayor satisfacción que frustración. Si nosotros tenemos más satisfacción que frustración en nuestra vida, entonces generamos un carácter maduro. Vean cómo luego después de satisfacción con poca frustración, nos da carácter maduro. K de carácter y M de madurez. Y este carácter maduro nos va a dar una personalidad sana. Vamos a tener nuestras frustraciones, nuestras crisis y todo, pero en general sabremos manejarlas. ¿Qué pasa cuando hay más frustración que satisfacción? Aquí abajo podemos ver acá desde un poquito más atrás cómo
la F mayúscula y la S minúscula. Si a mi hijo le doy más frustraciones que satisfacciones, si yo mismo en la vida he vivido más frustraciones que satisfacciones, posiblemente genere angustia. AG significa angustia. Y esto me haga vivir muchos mecanismos de defensa. Sublime, trate de hacer como que no pasa nada, lo evite, sea una personalidad evitativa, o en fin, hay una serie de mecanismos de defensa que me llevan casi siempre a más frustración todavía. Algo me satisface, pero todavía tengo más frustración. Y esto me genera un carácter inmaduro. Y este carácter inmaduro me va a generar una personalidad patológica. Algunas veces, no siempre. Otras veces solo se queda en un carácter inmaduro. Esta formulita, ¿qué es lo que podría hacer que la cambiara? El afecto, el buen manejo de los afectos, la manera en que yo percibo la vida. Porque a veces nosotros mismos nos generamos frustraciones ficticias. De verdad que hay frustraciones ficticias. Nosotros mismos vemos como que el vaso más medio vacío que medio lleno, porque así queremos percibirlo. Podemos elegir. Hoy a lo mejor si yo te pregunto, ¿cómo te fue en tu día? Puedes elegir contarme todas las cosas de frustrantes que tuviste o puedes elegir contarme todas las satisfacciones que sí tuviste. Y si te centras un poco más en esto, posiblemente puedas generar una personalidad más madura, una personalidad con menos mecanismos de defensa. Igual reconocer que hubo frustraciones y cómo las podemos manejar. Cuando nosotros empezamos a ver que hay un carácter muy inmaduro en nosotros o en alguna persona, a lo mejor es justo el tiempo en que podemos acudir a una orientación psicológica, pedagógica, que nos pueda ayudar. Entonces, ojalá que podamos, en base a esta fórmula, descubrir que desde ya podemos ir cambiando de vivir en angustia a pasar a buscar cómo podemos generar mejores satisfacciones y generar un carácter más maduro. Es la O. Pero sí, cierto. La O es la forma en que nosotros observamos nuestra vida. Aquí tiene que ver mucho cómo la observo. Como les decía, a lo mejor desde una perspectiva que tú siempre te fijes en lo malo, pues vas a sentir que todo es frustrante. Por eso hay gente que a lo mejor su satisfacción, sus satisfactores básicos no fueron muy buenos. Y hay gente que a lo mejor sus papás de verdad nadie hicieron bueno por él y todo. Y sin embargo, percibieron la vida desde una observación más optimista que les permitió salir adelante y generar un carácter maduro. Y personas que dices, bueno, es que a mí me tocó pasar hambre, me tocó que mi mamá tenía que trabajar todo el día y no podía estar, y con todo y eso generé una sana personalidad, porque tiene que ver cómo lo percibes. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Preguntas? Por ahí me pareció ver uno interesante. Preguntan qué es la KM, que Carácter maduro. sí, la M es de maduro y la I es de inmaduro. Hay alguien dice, agregaría la idea de gratitud para contribuir en la formación del carácter maduro. Efectivamente, a través de la gratitud podremos contribuir más paz interna, interpersonal, para tener más relaciones de cooperación y reducir el conflicto. Efectivamente, entre más seamos capaces de descubrir los puntos positivos, más podremos tener un carácter maduro. Y ayuda mucho, fíjense que hay incluso algunas técnicas conductivo-conductual que les pedimos a los pacientes, a los clientes, que se dediquen a ver ¿qué cosas pueden agradecer? Yo hay uno que les pongo 100 veces o sea, 100 cosas que en este día puedes agradecer. Y tienes que escoger desde respiro.
hago digestión. Para juntar 100, tienes que poner muchas. Pues si quieren seguimos con lo siguiente, Uli, porque viene la parte práctica. Porque ¿Qué es PP? ¿Qué significa? Ah, perdón. Perdón. Personalidad patológica. Cuando de plano la inmadurez llega a un grado que ya es patológico. Gracias. Aquí nos preguntan, ¿cuál es un carácter maduro y cómo se representan? El carácter maduro, yo me imagino. La madurez la podemos notar en la capacidad que tenemos el ser humano de salir de sí mismo para encontrarse con el otro. Para buscar no solo mi egoísmo, mi propio bienestar, sino el bienestar de otros. Entre más capacidad, sin olvidarme de mí, porque podemos hacerlo de manera neurótica, ¿no? Me estoy fijando nada más en dar y dar y dar, pero yo no me he desarrollado, sino que yo, de mi riqueza, de lo que tengo, de lo que puedo dar, empiezo a compartir. Perfecto, muchas gracias. También hay una pregunta cortita aquí que dice, ¿qué pasa cuando tienes que corregir a los hijos y eso les causa frustración y enojo? Pues van a tener que aprender a manejar la frustración y su enojo, porque no podemos evitar la frustración. La frustración forma parte de nuestra vida, porque tenemos ese anhelo más allá de lo que podemos tener. Entonces, hay que enseñarle. Lo importante es que yo, cuando lo corrija sobre la acción que hizo, no sobre su persona. El autor de esta fórmula es el doctor Cabildo, fundador de la Sociedad Mexicana de Salud Mental, psiquiatra. Lo podemos poner en el chat, Oli, para que lo puedan tener como referencia. Sí. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, y si quieren, ahora continuamos con todo esto lo que nos explicó la maestra Olga. Me gustaría si tienen dónde anotar, porque todas estas preguntas, primero hay que hacérnoslos a nosotros mismos y luego, cuando somos responsables de otros, de hijos, de estudiantes, en la medida de lo posible, pensar en ellos, ¿no? Entonces, ¿de qué alimentas a tu persona? Esto es lo que nos compartía Olga, ¿no? Hace una gran diferencia en la decisión que tomamos libremente frente a lo que nos sucede. Y pues aquí hay muchos casos, ¿no? Que se pueden comentar, que nos han dado muchos ejemplos en la humanidad. ¿Qué decisión toman frente incluso la adversidad, ¿no? Situaciones límite. Aquí, bueno, seguramente muchos de ustedes, y si no jóvenes, se lo recomiendo ampliamente que lean El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Es un ejemplo de esto, cómo no estamos determinados. No importa cuál es nuestra herencia, no importa incluso lo que nos toca en algún momento vivir, tenemos la valía y la fuerza para poder decidir algo diferente para nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, tomando en este contexto, esto es importante que nos preguntemos, ¿no? Finalmente, ¿qué decido escuchar? ¿Se acuerdan la primera lámina, ¿no? ¿Qué escucho? ¿Qué miro? Y estoy haciendo una diferencia entre escuchar y oír, porque el oír puede ser algo que quede como de fondo, pero escuchar es cuando realmente pongo atención. Lo mismo al mirar, no es lo que veo, sino que en qué decido poner mi atención, porque puede ser que en nuestro contexto no podamos a veces elegir lo que está de fondo. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Hay música que si te detienes a escuchar, dices, pero es que sin sentido tiene esta letra, ¿no? No me está aportando nada y decido no escuchar, no puedo evitar que esté ahí, pero no le presto mi atención, no le presto mi tiempo, mi energía a esto que no me va a sumar, que yo decido
libremente que no me va a hacer bien. Lo que nos decía Olga, ¿no? Voy a elegir el bien mayor. En sí mismas las cosas en su mayoría son buenas, pero de eso bueno hay cosas que me convienen y hay cosas que no me convienen. Un ejemplo muy básico, ¿no? Si yo tengo una herencia de diabetes o tengo diabetes, no es que el pastel de chocolate en sí mismo sea malo, es un alimento, incluso el cacao es un muy buen alimento, pero a mí no me conviene, no es un bien mayor para mí. Sí. Bueno, así como esto, todo lo demás. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué decides hacer con tus sentimientos? Los sentimientos no tienen una connotación moral, es decir, no son buenos o malos, son. Y a veces estamos en contextos donde nos enseñan a no escucharlos, a ignorarlos, a suprimirlos. Todo esto que les digo a la larga nos trae, como nos explicaban en la fórmula, algún tipo de problema, una inmadurez y más allá una patología por ignorar lo que sentimos. Entonces, es importante y lo sentimos en el cuerpo. Necesitamos aprender, porque en cada persona es diferente, ¿sí? Lo que siento, dónde lo siento, pero lo más importante es qué hago con este sentimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los tenemos, porque no son necesarios. Sin ellos, ya hubiéramos desaparecido como especie. Si se ponen a reflexionar, si no sintiéramos miedo, probablemente ya no estaríamos vivos, la mayoría de los que estamos aquí. Es el miedo el que nos alerta para ponernos a salvo de un peligro. Y así podemos ir recorriendo los diferentes sentimientos básicos y cómo es que nos ayudan a crecer. Lo importante es escucharlos, saberlos identificar y ser nosotros dueños de ellos. No sea el sentimiento el que el que decide por mí, sino yo decido sobre ese sentimiento qué hacer con él. También, ¿qué decido creer? Hablábamos de la espiritualidad, ¿no? Pero también es mi creencia o es lo que los otros me dicen que crea. Es lo que yo decido creer o porque es lo que me conviene creer para pertenecer. Entonces, aquí es muy importante profundizar en que todos absolutamente partimos de una creencia. ¿Cuál es mi creencia? Por eso ya se llama credo. ¿Cuál es mi credo? Mi credo. ¿En qué me fundamento a mí mismo? Todo esto que les estoy diciendo queda de tarea, por eso les decía que sacaran un papelito y lo anotaran, ¿no? Más profundo, ¿qué decides decirte a ti mismo? Lo que en la primera lámina nos explicaba Olga. ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Cuál es mi diálogo interno? ¿Qué es lo que estoy dispuesto a aceptar o no aceptar? Y también aquí es muy importante aprender a pedir ayuda. Cuando yo estoy confundido, cuando no tengo claridad, es importante acercarme a alguien que a mí representa a una persona que me puede ayudar. Tal vez no en todas las áreas, porque más adelante lo veremos, somos muy complejos. Y como dice Olga, pues con nuestra inteligencia hemos avanzado muchísimo y pues ahora hay personas que nos pueden ayudar en muchas áreas. Por eso también como padres tenemos la responsabilidad de crecer, de aprender, de crecer en nosotros mismos y en todo lo que no sea posible, precisamente para ser el padre, la madre, el maestro, el amigo, el terapeuta, en la profesión que estén, el mejor posible a los demás. Porque en realidad es donde nos planificamos, cuando ponemos nuestro ser a servicio de los otros. Y el más definitivo, ¿no? Al actuar. Finalmente, somos nuestros actos. Nuestro actuar habla de nosotros mismos y es necesario hacer una reflexión. Y aquí vuelvo, ¿no? A esto tan
tan atacado, ¿no? O tan puesto a los jóvenes, ¿no? Donde nos dicen que es trivial, que las relaciones sexuales son triviales. No son triviales. Es un acto que tú decides llevar a cabo, tiene un efecto en ti mismo y en el otro, y tiene consecuencias. No solamente hablando de la posible existencia de otro ser humano, sino en ti mismo, en tu interior y en el otro. Entonces, es muy importante que sus actos sean razonados, sean valorados, sean ponderados y sean conscientes de las consecuencias que estos van a tener. Y como les dice nuestro objetivo, la idea es brindarles una herramienta. Estas preguntas se las dejo para que ustedes las reflexionen, las anoten. Esto lleva un poquito de tiempo, pero vale la pena tener esta herramienta de preguntas que te haces. Finalmente, ¿cómo alimento a mi persona y cómo alimento a las personas que están cerca de mí? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo les pongo? Y fíjense que aquí no se trata, hay un principio en educación que me encanta, que dice, no quites, sustituye. Entonces, el no quitar, sustituir, decir, no es que yo no te permita ver este programa de televisión, ¿no? Sino te busco algo mejor o una actividad todavía mejor que esa, ¿no? Entonces, dejándonos con esta idea, les pongo aquí, se llama la rueda de mi vida. La rueda de mi vida, que me encantaría que ustedes lo copien, es una herramienta para hacer precisamente una evaluación de su propia vida. Como ven, es como un pastel, que como nos dijo Oli, está todo integrado, pero aquí con fines didácticos, es decir, podernos ayudar a nosotros mismos y a los que de los que somos responsables, puedes dividirlo en el número de partes que tú decidas que conforman tu vida. Esto va cambiando, por supuesto, si hacemos la rueda de la vida de una niña de preescolar, pues va a ser muy, muy diferente a la rueda de la vida de un joven, de un niño en cuarto de primaria, alguno que esté en secundaria o alguno de los que tenemos aquí en nuestro público. Entonces, es importante que elijan ustedes estas partes y dividen, ¿no? Y las ponen. Vamos, para que les explique brevemente, ustedes ponen sus partes. Cada eje es uno, salud, finanzas, economía, y por ejemplo, yo pondría en los más jóvenes que pues su quehacer principal es el estudio, pues el ahorro, ¿no? Lo que es la educación en la economía, en saber usar el dinero. El trabajo, no necesariamente trabajo, puede ser estudio, diversión y ocio, relaciones personales, no necesariamente de pareja, eso se puede excluir en ciertos momentos. Y aquí lo importante que sepan es que cómo se utiliza. El centro vale 0 y hacia arriba, cuando llega al círculo, es un valor de 10. Tú en cada área te vas evaluando. Bueno, hoy, ¿cómo estoy en salud? ¿Sí? ¿Cuál es mi estado de salud? Pensando que el 10 es el óptimo y el 0, pues bueno, estaría muy enfermo, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner, si por alguna razón ahorita pues tengo COVID, pues me pongo en un 2 o 3, ¿no? Pero sabemos que esto pues va a mejorar. Y así anoto en cada una de las líneas para luego hacer, unir los puntos. Y ahorita les doy un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de esto de la rueda de la vida. Ya que tienen estos puntos, eligen cuáles son los que están más cerca del círculo, es decir, que están, podríamos decir, más bajos en puntaje. Y en esos, a partir de ellos, hacemos un plan de acción. La maravilla que tiene el ser humano, que es que, por ejemplo, aunque yo ahorita, si tengo COVID, me centro en mi salud, eso no quiere decir que no crezca en todos los demás. Porque, por ejemplo, puede ser que esa condición me hizo descubrir pues, el cariño que me tienen mis amigos, e incluso descubrir amigos que pensaba que no eran tan amigos.
sube mucho en mi familia, esto ayuda a que tenga una mejor relación precisamente por mi situación de enfermedad. Y así podemos ir viendo cómo, aunque nos centremos en 1, 2, 3 de nuestros ejes, todas nuestras demás áreas van a ser desarrolladas. Y ahorita para terminar y respetar los tiempos, les pongo un ejemplo. Me pueden dar. Fíjense, esta es la rueda de la vida de Amalia. Y les voy a platicar quién es, Amelia. Amelia va en 4º semestre en el CONALEP, en el plantel aeronáutico, y ella estudia mantenimiento de motores y planeadores. Y esta es la situación. Así le quedó a Amelia por lo siguiente. Fíjense, en el amor. Pues resulta que a Amelia sí le gusta mucho José y son compañeros de carrera, se tienen mucho cariño, pero los dos platicaron y por eso pusieron un 8, porque decidieron que no les conviene ser novios, aunque les gustaría, porque ahorita necesitan estudiar. Luego Amelia en el trabajo se puso un 9, que es trabajo-estudio, no trabajo, fue el que, la rueda que encontró, porque le va muy bien. Podría hacerlo mejor, pero en realidad es una muy buena estudiante. En familia, Amelia tiene un pequeño problema, tiene muy buena relación con su familia, pero últimamente ha habido tensión porque la familia tiene un negocio, una tortería. Y aunque ella todos los domingos les ayuda a la familia, le piden que vaya más, vaya entre semana, pero ella no quiere ceder porque no quiere quitarle tiempo a sus estudios. Luego, la amistad. Pues no, últimamente no ha atendido a sus amistades, tal vez no le ha ido muy bien porque también a veces pues es un poco, podríamos decir, juzgada porque pues por la elección que tuvo. No es tan común que haya mujeres en esta carrera, pero realmente ella la apasiona, pero esto le ha causado un poco de distanciamiento de sus amigas, sobre todo las que tenía en la secundaria, que la ven un poco raro, ¿no? Entonces, pues no, ella se califica con un 4. Finanzas. Aquí Amelia tiene un problema, porque aunque sí gana dinero, le pagan sus papás por esto que trabaja durante el domingo. Resulta que está metidísima en un videojuego que se llama, Elder Ray. Y pues para poder avanzar a veces gasta dinero para poder jugar más, ¿no? Entonces no está ahorrando lo que debería de ahorrar porque pues a veces le gana, ¿no? Le gana esto del videojuego. Y esto mismo está afectando en su estilo de vida porque por darle horas al videojuego, pues ha descuidado sus amistades y también un poco tal vez su colaboración en casa. Entonces por eso se pone bajo en el estilo de vida. Sin embargo, en crecimiento personal ella se ha comprometido todos los sábados en la mañana a ir a una casa hogar de niños que no tienen papás, y pues va, y aunque le gustaría ir más tiempo y hacer más cosas, pues está ahí. Y en salud se califica con un 9 porque en realidad cuida mucho su alimentación, corre todos los días y bueno, está en una edad excelente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo como un joven de CONALEP, una joven Amelia, se valora, y entonces ya teniendo esta valoración, ella va a detectar cuáles son las acciones que tiene que realizar para mejorar sus puntos más bajos, que aquí pues los quedan muy claros, ¿no? Es sus amistades, su capacidad de ahorro y su estilo de vida, a que está dando como prioridad, que ella reconoce que le da mucho tiempo a los videojuegos, o sea, tiempo que podría estar utilizado de otra forma. Bueno, pues hasta aquí, esta es una herramienta muy concreta y pues si cualquier pregunta que tengan, o digo, hay muchas herramientas. La rueda de la vida, la pueden hacer así en papel,
también ya lo tienen en Excel. Ustedes teclean Rueda de la Vida y pues les va a salir muchísima información y se puede adecuar a cada uno a sus necesidades. Espero que les sirva. La verdad es que es una forma muy concreta de llevar a la realidad, a sus vidas, todo lo expuesto por la maestra Olga y por mí. ¿Alguna pregunta? A ver. Hay un comentario que se hace, aquí dice, mi hija muchas veces nos dice que la frustramos con tan solo hablar o por decirle que haga algo por su bien. Y la siguiente es, ¿cómo podemos expresar nuestros sentimientos sin tener miedo de atraer algún daño? A ver, Olga, pues los sentimientos, ¿cómo expresar nuestros sentimientos? Recuerden que es algo complejo porque, pues bien dicen, hay que saber cómo, cuándo, en qué momento es adecuado. Hay que partir, papás, durante la adolescencia. Recuerden que esto, bueno, ameritaría toda una sesión, el tener las herramientas para aprender a pues podríamos decir, en el acompañar a nuestros adolescentes y también los adolescentes ser conscientes de lo que está sucediendo en ellos, porque a veces no es sencillo. No es sencillo por muchos, son muchos elementos los que intervienen, pero en los papás, pues mi recomendación sería hacer una mayor escucha, es decir, hablar muy poco, escuchar mucho y encontrar el momento adecuado para poder decir. Generalmente a veces los hijos nos abren estas ventanas de que están perceptivos, encontrar esos momentos para decir lo que consideramos importante, ¿no? O valioso, sobre todo en la cuestión de sentimientos. Recuerden que los sentimientos no tienen una connotación de buena o mala. Y decirle a un joven, haz algo de tu vida, pues es algo fuerte, ¿no? Es algo fuerte porque seguramente él está tratando de encontrar qué hacer de su vida, pero no le es tan sencillo, ¿no? Entonces, hablaríamos más de un acompañamiento. Creo que también es importante el asesorarnos un poco cómo expresar las emociones, porque a veces tendemos a decir siempre, nunca. Entonces, cuando un hijo nos contesta que es que siempre me frustra, bueno, pues a lo mejor le podemos cuestionar siempre. ¿Recuerdas alguna vez en que no te sentiste frustrado? ¿Recuerdas alguna vez en que te sentiste querido? Entonces, como que cuestionarnos un poco qué tanto este momento que estoy viviendo no ha sido todo el tiempo, sino es solo este momento, este presente. Y la otra es, efectivamente, cómo lo estoy haciendo, cómo estoy corrigiendo. Tenemos que corregir, cierto, en base a los valores que vivimos, a los valores que queremos que tengan nuestros hijos, pero siempre respetando su forma de ellos percibirlo. Entonces, depende de la edad, hay una edad en que, créanme, los que tenemos que tener una muy buena autoestima para que no nos tambalee la personalidad y nos empecemos a sentir con baja autoestima, somos los papás, porque los jóvenes empiezan a cuestionarnos todo. Entonces sí tenemos que estar muy seguros de lo que estamos diciendo, que tengamos fundamentos, que tengamos sobre todo fundamento en valores y congruencia de vida. La clave no está qué le dices a tu hijo, que no va a escucharte, sobre todo en la adolescencia, sino qué haces, que tu hijo ve qué haces. Y entonces, si tu hijo te ve en la vivencia de estos valores, tarde o temprano los va captando. Y es que hay que ser muy pacientes, de verdad formarnos, ser muy pacientes, estar presentes, pero una presencia acogedora. No es fácil y no es fácil porque hoy el mundo les dice, es muy atractivo, hay muchos elementos
y con fines de hacer negocio muy atractivo, pero finalmente los hijos regresan, los hijos miran, hay que estar presentes, ser pacientes, escuchar mucho y lo que dice Olga, ¿no? El testimonio arrastra más que lo que les podamos decir, es lo que nuestros actos les dicen. Aquí nos dicen, bueno, que valoren el esfuerzo. Pues yo también los invito a veces en pensar cómo fuimos nosotros de adolescentes, ¿no? Sé que son tiempos diferentes, ahora hay muchos elementos que lo hacen mucho más complejo, pero de verdad hay que confiar y bueno, quien tenga en quien abrazarse a una fe, pues eso ayuda mucho a confiar en, pues, en el creador del amor y de la vida. No sé. Sí, tenemos que estar muy conscientes que ahorita hay una influencia muy, pero muy fuerte con los medios, con las redes, donde nos hacen creer que se puede lograr grandes cosas sin esfuerzo, ¿no? Simplemente ganar mucho dinero por ser youtuber, ¿no? O nos hacen creer que las cosas se pueden conseguir más rápido y más fácil en lugar de los caminos que nos han enseñado. Entonces, creo que lo importante es también en la medida desde pequeños dejarlos hacer lo que ya por ellos mismos pueden hacer. Entonces, aquí jugar un poco con este concepto de subsidiariedad y solidaridad. Tanta subsidiariedad como sea necesario y tanta solidaridad. Entonces, cuando eres chiquito, pues te doy de comer, pero después en cuanto aprendes a agarrar tu cucharita, pues tú tienes que aprender a comer. Y entonces con los hijos igual. Entre más adultos, menos deberíamos estar resolviendo nosotros lo que a ellos ya pueden resolver. Sí, y es que el gran objetivo con los hijos es que logren encargarse de ellos mismos en el amplio sentido de la palabra, incluso emocionalmente. Y eso no implica que dejan de ser nuestros hijos, no implica que dejemos de querernos, pero cuando podemos decir que nunca termina, pues hasta que nos separa la muerte, pero finalmente es decir, tú, o sea, te he acompañado en el proceso de modo que ahora tú puedes hacerte cargo de ti mismo. Y lo más bello, y tú puedes ser un agente de crecimiento y de amor hacia otros, ¿no? Que finalmente ese es el gran aprendizaje. Aprender a amar y saberte amado, ¿no? También dejarte amar, porque esa es otra cuestión. Esto implica hacerlos vulnerables. El señor Luis Licea, espero entender su pregunta. Yo sí creo que hoy, más que nunca, necesitamos prepararnos más en esta cuestión de la adolescencia, por dos razones. Una, porque cada vez se amplía más el tiempo, es decir, cada vez se despierta la adolescencia a más temprana edad, y cada vez se retarda más en dejarse la adolescencia y entrar a la edad de, podríamos decir, joven, adulto joven, ¿no? Que esto va muy ligado al tema de hoy, que es la madurez. Y por otra segunda razón, suena muy fuerte, pero son objetivo de consumo nuestros adolescentes. Grandes empresas estudian, tienen a personas estudiando para ser los consumidores de todas de las formas que ustedes se puedan imaginar. Entonces, por eso somos tan importantes, por eso también es tan importante que los padres de familia nos formemos, nos comprometamos en nuestro crecimiento y en el crecimiento de nuestros hijos. Y esto va igual a los maestros de cualquier nivel y a las instituciones que están a cargo, que nos ayudan, son subsidiarias de la familia. Algo que ayuda muchísimo son todos estos también acercar a los jóvenes a otras cosas, a contactarlo con el deporte, a contactarlo con el arte, a contactarlo con
este tipo de formación, porque a veces ya el joven no escucha al papá, pero escucha a otro igual, pero hay que ver quién es ese otro igual que le pueda decir las cosas, ¿no? Entonces sí es importante ayudarlos a acercarlos a otras cosas, no nada más es sentirnos que estamos contra todo un mundo de mercadotecnia muy fuerte, pues entonces vamos uniendo, vamos haciendo células donde podamos ayudar a los hijos. De entrada les voy a hacer una publicidad. Recuerden el principio de no quiten, sustituyen, buscan, y a veces hay que ser muy creativos, pero se puede y se pueden lograr grandes cambios y sobre todo entornos muy positivos, que hay que construirlos y hacerlos atractivos. Estamos promoviendo, tuvimos que posponer un taller por salud de uno de nuestros ponentes. Estamos promoviendo un taller. ¿Me pueden poner la presentación en la última lámina donde está el taller? Y que les invitamos a que se inscriban a sus hijos. Van a ver el nombre, lo hicimos muy a propósito para que los chavos quieran entrar. Entonces es que PEX con mis emociones. El curso original se llamaba Saber Ser y Saber Vivir, porque lo importante para madurar es saber ser, ese ser, entender que somos un ser, un alma, un espíritu encarnado, y que no podemos disociarnos del cuerpo y el alma, ¿no? Y cómo disfrutar esta vida y sobre todo cómo manejar sus afectos. A veces los jóvenes escuchan más a otros y los jóvenes quieren saber, a ver, dime la ciencia de esto, dime con bases científicas. Entonces yo tengo una adolescente, ya ahorita ya está saliendo de 20 años, pero siempre me decía, mamá, pero a ver, la ciencia, ¿dónde está? Y entonces cuando yo le hablaba de las bases científicas que tiene todo y de la química de su cerebro y todo, entonces hacía más caso, ¿no? Entonces vale la pena con los jóvenes acercarlos un poco, los invitamos a que si quieren registrarlos a sus jóvenes a este curso y pedir más informes. Ahí está el teléfono de la Sociedad Mexicana de Salud Mental y nosotros tenemos que hablar con el doctor Mahatma para ver en qué momento podemos volver a tomarlo porque lo pospusimos precisamente porque le dio COVID y es uno de nuestros principales ponentes, miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Mental, es un neuropsicólogo y va a hablar toda esa base neurológica de los afectos y también vamos a hablar desde unas bases científicas de la sexualidad. Yo creo que si lo ponemos tantito más, Marco, porque creo que están preguntando, ¿no? El promocional para que puedan o tomarle foto o escribir rápidamente los datos para que puedan comunicarse. Estoy buscando la fórmula completa del doctor Cabildo, pero no la encuentro. Sí, por favor, porque el teléfono se ven los números muy chiquitos, no distingo si es 8 o 0, por favor. A ver. Marco, sí podrás poner la presentación y la fórmula del doctor Cabildo que estaba, no me acuerdo, era una de las primeras, ¿no? Y esa, no sé si está en internet, nosotros nunca la hemos subido como sociedad. El libro, lo vendemos nosotros el libro porque fue un libro con una edición limitada. Les recuerdo, la Sociedad Mexicana de Salud Mental tiene 50 años de fundada, justo este año cumple 50 años de fundación y aquí en Querétaro tenemos 20 años de haber sido conformado la delegación Querétaro. Entonces el doctor Cabildo, pues bueno, ya esos libros a lo mejor no se pueden conseguir tan fácilmente, pero nosotros tenemos algunos libros que si a alguien le interesa, se los podemos acercar. Y la fórmula, igual si suben esta presentación, pues ahí la van a poder tener seguido, ¿no? Incluso, bueno, quiero decirles a todos que se está grabando la sesión, así como se inscribieron y les llegó todo a través de correo, les vamos a hacer llegar la grabación de esta conferencia para que puedan verla y compartirla cuantas veces quieran
con sus hijos, con sus maestros, con su comunidad. Digo, el chiste de diálogos en familia es eso, es que tengamos un espacio para compartir. Marco, ¿andas por ahí para poner nuevamente los teléfonos de Olga y de Aurora para que las personas, cualquier duda, pues obviamente se acerquen a ellas? Oye, no, lo que pasa es que me pidieron el teléfono Ah. del registro del curso, ¿no? Sí, Pero está en la de la sociedad, creo que es el mismo, en la también. lámina anterior. Ah, ok. Es que Sí. la copié para hacerla grande. Ok, me voy al otro Perfecto. entonces. A ver. Sí. Y sobre todo Este, agradecerles a todos. Este es un espacio para ustedes, todos sus comentarios. Qué gusto la persona que se conectó desde Ecuador, a todos los chicos de todo el estado de Querétaro, de CONALEP, de la escuela que sean, a los padres de familia, a los maestros, a los papás. De verdad, darnos la oportunidad y este tiempo pequeñito para formarnos, para transmitir, para tener mejores herramientas, ¿no? Y no es nada más para enseñar, es porque nosotros nos reeducamos, ¿no? Yo creo que es muy válido que los papás también tengamos esa herramienta de decir, me sigo formando por ti porque te amo, ¿no? Y también para mí, ¿no? Porque esta pandemia sin duda a todos nos pasó factura, ¿no? En algún momento y estamos como saliendo a la superficie. Yo un comentario que le quiero hacer a los papás, que hay muchos especialistas, hay muchas asociaciones, no están solos, ¿no? Se pueden acercar, pero ustedes son los expertos en sus hijos. Ustedes los conocen, ustedes los vieron nacer, entonces no pierdan ese sentido común de padres de familia, ¿no? Y bueno, pues obviamente por eso contactamos con personas como Olga, como Aurora, que están dispuestos, que están ávidas de dar sus conocimientos a la sociedad, ¿no? A veces no sabemos dónde correr. Entonces, pues les agradezco mucho. No sé, ¿con qué se queda? ¿Con qué te quedas, Olga, de este pequeño diálogo? Bueno, a mí me da mucha esperanza ver que haya jóvenes que se están conectando del CONALEP, padres de familia. Siento que qué bonita comunidad que pueden hacer estos diálogos y que hacen crecer. Necesitamos fortalecernos, necesitamos saber que somos más los que nos interesa la salud integral de la persona, el bienestar. Entonces, a veces las noticias y a veces hacen más ruido las cosas negativas, pero no, qué padre que haya todo esto y somos más silenciosos, pero finalmente hacer este tipo de comunidad y de diálogo nos ayuda a ir creciendo, a fortalecernos, a no desfallecer. Hay una etapa en que todos los papás sentimos que ya estamos así como que ya, esto no va a funcionar. Créanme que no, nada se termina, nada está determinado y todo lo podemos cambiar. Así es, muchas gracias, Aurora. ¿Tú con qué te quedas? Pues yo primero quiero agradecer esta oportunidad. La verdad es que, como decías al principio, pues yo soy una gran enamorada de la persona. Creo en la persona y en la familia que hace la diferencia. Y pues quiero felicitar a CONALEP, decirle a los padres de familia y jóvenes que estén presentes que lo transmitan, que se entusiasmen con estos espacios y lo contagien, porque a mayor comunidad, o sea, cuando seamos más los que estamos participando, eso le va a dar fuerza y ustedes van a contagiar. A veces suceden cosas que ni uno mismo esperaba, como bueno, ahorita estamos llegó hasta 160 de personas participando y eso es lo que hace la fuerza. Así como nuestra fuerza como persona es nuestra unidad, lo que les explicaba del alma y del cuerpo, la fuerza que tenemos como humanidad es nuestra unidad. Entre más seamos, más estemos contagiados, más participemos, más actuemos, esto va a ir mejorando y vamos a ir recomponiendo, pues lo que a veces nos dicen, no, que ya no tiene remedio, yo tengo la seguridad que sí. Y con mucho más facilidad lo vamos a poder lograr. Entonces yo me voy con esto, con un profundo agradecimiento a CONALEP por apostar por estos tipos de espacios que implican mucho trabajo
que no se ve, pero está ahí. Y felicitar a todos los participantes y animarlos. De verdad, el próximo, contágienlo, comuniquen lo que ustedes se llevan de esta sesión. Muchas gracias, Aurora. Pues bueno, sin duda, yo creo que les van a dar puntos en el CONALEP, porque ahora sí se conectaron muchos chavos y me da muchísimo gusto y muchos padres de familia, pero también, bueno, decirles que hay muchos jóvenes de la UTEC y padres de familia de la UTEC y que finalmente estamos impactando a nuestro estado. La verdad es que nos tenemos que sentir muy orgullosos, ¿no? De todo lo que estamos haciendo, ¿no? Les voy a dejar, Marco ya les puso ahí, se transmitió en vivo también en Facebook, ¿es correcto, Marco? Y en YouTube, para que también puedan buscar el diálogo. Lo voy a subir primero a YouTube y luego se los mando. Ok, perfecto. Y bueno, tanto Marco como yo les vamos a dejar nuestro nombre y nuestro correo para cualquier duda que tengan. Si no pueden contactar a tanto a Olga como a Aurora, pues estamos a sus órdenes para pues cualquier duda. No sé si quieras cerrar con algo, Marco. Igual solo agradecerles, maestras, Aurora, Olga, excelente. Gracias a todas y todos por su participación. Están muy agradecidos. He leído los mensajes en el chat y tengo los correos de todos. Para el siguiente les haremos llegar también la invitación para el próximo diálogo que tengamos y les garantizo que se enviará la presentación y la liga para que vean esta presentación, este video en YouTube. Sí, muchísimas gracias. De verdad, yo me quedo con el esfuerzo que vale la pena hacer estos diálogos, ¿no? Corremos mucho, pero es como apasionante, ¿no? Los que nos dedicamos a la educación y a formar somos como a todo terreno. Y esto, a lo mejor no vemos muchas caritas, pero vemos sus comentarios, están muy agradecidos por la exposición. Olga, Aurora, muy agradecidos por la manera en la que expusieron el tema, porque a veces no es fácil. Entonces, no sé, Jesús Zavala también, todos lindos en México, no sé de dónde eres, pero qué bonito mensaje, desde Veracruz también. Entonces, esto está creciendo, qué bonito leerles, Román Gutiérrez, de Ecuador. Ah, Jesús es el de Ecuador, bueno, qué maravilla. Pues no sé si estás aquí o estás allá, pero pues bienvenido a Diálogos en Familia también, ¿no? Entonces, pues estamos aquí para ustedes. Regresando al siguiente ciclo escolar, vamos a hacer toda la programación de Diálogos en Familia y nos pondremos en contacto con ustedes vía sus correos, todos los datos que dejaron para el siguiente diálogo, y ojalá inviten a todos sus seres queridos para formarnos y ser mejores personas. ¿Es correcto? Muchas gracias. Sí, muchas gracias y buenas noches. Pues que descansen, un abrazo enorme, Aurora, Oli, de verdad, felicidades a todos y nos estamos viendo. Gracias, Marco. Gracias a ti, Ale, gracias, Oli, Y gracias Aurora, a todo el equipo. Jari, Amada, Sí, Jari, Amada, Miguel, todos los que son parte del equipo de Diálogos en Familia, muchas gracias. Espero que nos veamos en 15 días, en 15 días. Sí, exacto. Hasta luego.